Bueno, vamos a empezar. Vamos rapidito a Primera de Reyes, en el capítulo 21. Vamos, que hay mucho. Primera de Reyes 21, a partir del capítulo 1. ¿Lo tienen? Después de 2 de Samuel. Vamos a leer. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Amén. Vamos a leer hasta acá. Este es un relato donde había un hombre piadoso llamado Nabot que tenía una viña. Y un rey de Israel, un rey perverso como Acab, quiso apoderarse de esa viña. Vamos a ver un poco de historia, ¿no? Para saber por qué Nabot no quiere venderle esta tierra a Acab. Veamos. Nabot sabía que la compra-venta de su propiedad sería una desobediencia a la ley. Por ello, algo desagradable a Dios. La razón que la viña era propiedad de sus ancestros. El Señor había prohibido a las familias israelitas ceder la propiedad de las tierras. En Levítico 25, del 23 al 28, podemos leer lo que el Señor había dicho. Amén. El Señor decía: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiera algo de su posesión, entonces sus parientes más próximos vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. También en Números también nos dice algo. Vamos a ir rapidito porque se nos hizo un poquito tarde. Números 36, igual pueden tomar nota, ¿no?
Levítico 25, del 23 al 28, y Números 36, 7 y 9. Dice: para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquier hija que tenga heredad en la tribu de los hijos de Israel con alguna de la familia de la tribu de su padre se casará para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a la heredad. El tema era así, como decíamos antes, por ley, por lo que la ley israelí prohibía ceder esas tierras. Nabot no las quiso ceder porque sabía que estaba desobedeciendo a Dios, ¿no? No quiso bajo ningún punto vender esta viña. Ahora los hombres de la ciudad, ancianos, nobles, sabían qué clase de persona era Nabot. De hecho, dice que la carta que mandó a hacer Jezabel, el edicto, decía que tenían que buscar 2 personas perversas que atestiguaran en contra de Nabot. ¿Sí? Fíjense que a esta gente no le importó nada que estuviera condenando a un hombre inocente como Nabot. No le importó, sin embargo, atestiguaron falsamente para que el rey se quedara con la viña que no les pertenecía, ¿no? Fíjense que nada cambia, ¿no? Nada cambia. Muchas veces nosotros, en muchas congregaciones tuvimos hasta que mentir. Conozco mucha gente que tuvo que mentir a causa de falsos testimonios que ha levantado el siervo de una congregación o otro, y tuvo que atestiguar. Me acuerdo un caso de un hombre que después que se destapó toda la olla en una iglesia, dijo: pero yo mentí por tu culpa, le dijo al pastor. Entonces vemos que como los hombres hacen lo mismo, ¿no? Van tras la perversidad, hombres piadosos, hombres ancianos, hombres de familia. Sin embargo, no importó que estaban condenando a un hombre inocente como Nabot. No importó. Lo condenaron a muerte, ¿no? Qué cosa, ¿no? Vamos a volver a Primera Reyes, así no nos vamos. Por eso tengamos cuidado de levantar falso testimonio contra alguien que sabemos que es una persona piadosa en Dios, ¿no? Porque a veces sin saber levantamos falso testimonio contra personas que son piadosas y no hacemos más que condenarnos, simplemente por seguir algunas instrucciones. Nosotros las únicas instrucciones que tenemos que seguir es lo que dice la palabra de Dios. Fíjense en lo que dice el versículo 8. Esta Jezabel escribió cartas. Fíjense que las cartas antiguas en la antigüedad, valga la redundancia, se presentaban en forma de rollos, ¿sí? Sellado con arcilla o cera con el sello personal del remitente. El sello convertía el contenido de la carta en una orden real e implicaba que la desobediencia conllevaría alguna forma de castigo. Entonces, claro, esta mujer le envió estos sellos a estos ancianos, y no obedecerlo y no levantar falso testimonio y no firmarla conllevaría una especie de castigo a estos ancianos. El tema es a quién queremos agradar, ¿no? El tema sigue siendo siempre el mismo: ¿a quién queremos agradar? Seguramente esta gente debió haber pagado y debe pagar delante de Dios por derramar sangre inocente como la de Nabot, ¿sí? ¿A quién queremos agradar? Este es el tema. Fíjese que el versículo 9 dice que convocó una asamblea para un ayuno. También esto implicaba que se venía una calamidad que solo podía evitarse si se humillaban delante del Señor y eliminaban a cualquier persona cuyo pecado hubiera traído el juicio de Dios. Mire qué locura, ¿no? Esta mujer, Jezabel, era tan diabólica que hacía que la gente creyera que Nabot había hecho alguna desobediencia hacia Dios.
Estaba diciendo que ayunen porque una calamidad se venía a causa de la desobediencia de esta persona. ¿Sí? Como pasó quizás con el pecado de Acán, que que el pueblo entero de Israel perdió una guerra por el pecado de una sola persona, ¿no? Números 35:30 también nos enseña, tomen nota, y Deuteronomio 17:6, que por la ley mosaica se buscaba 2 hombres perversos para condenar a alguien. Miren lo que dice, para que se entienda bien por qué. Números 35:30. No 2 hombres perversos, no se buscaba 2 hombres como testigos. Me expresé mal. No 2 hombres perversos, en este caso eran perversos. Cualquiera que diere a muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Se necesitaban 2 testigos, ¿sí? ¿Está bien? Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Veamos que por qué se necesitaban 2 testigos, porque se necesitaban 2 testigos para poder causarle muerte a alguien, para poder condenarlo a muerte. Como no habían 2 testigos verdaderos, porque Nabot era un hombre fiel, un hombre que amaba a Dios, tuvieron que buscar 2 hombres falsos, que dijeran algo falso. Vamos a notar algo muy interesante en lo que respecta a la simbología de Nabot. Nabot significa brote, brote. Como tal, es un tipo de Jesús. Jesús es la semilla, ¿no? ¿Sí? La raíz de Jes. También este Nabot vivió en Jezreel. Decían, vieron que todo el relato decía Nabot de Jezreel. Jezreel significa Dios siembra. Jezreel es una especie de reino de Dios también. Dios siembra la buena semilla de la palabra para cuidar su viña. La viña de Nabot representa algo que nos explicaba el apóstol Raúl. La asamblea general de los llamados fuera. Pregunta, ¿se acuerda quiénes eran los llamados fuera? Saca esto que no sepa el apóstol, que no lo han escuchado. La iglesia. ¿Se acuerdan la simbología de los que vinieron de la iglesia? Bueno, vamos a repasarlo. La palabra griega, la palabra iglesia, viene de la palabra griega que se llama eclesía. Ek, que significa fuera de, y kaleo, que significa llamar. Ahora, notemos algo interesante. En inglés, la palabra iglesia significa church. Oh, qué inglés, ¿eh? Church, que es iglesia. Notemos algo, mira, yendo hacia atrás en el tiempo, la palabra inglesa church derivó de la antigua palabra inglesa sirice, relacionada con la palabra noruega escandinava kirka. Ya me van a entender, es difícil. Esta a su vez procedía de la palabra germánica kirka, que derivó de la palabra griega krit, y esta a su vez derivó de la palabra griega ikurio, que significa gobernador, señor, maestro en griego. En griego sería más o menos kuriake oika, que significa la casa del Señor. ¿Por qué digo todo esto? Miren lo que es. Así la palabra inglesa que derivaba en church termina de significar un edificio apartado o consagrado para la adoración pública. De ahí tanta importancia a la adoración del edificio. Nosotros somos los llamados afuera, pero se le da más importancia al edificio que a los llamados afuera. Miren qué interesante, ¿no? Pero acá vamos a ocuparnos no del edificio, sino de los llamados fuera. ¿Sabe quiénes son los llamados fuera? Gracias. Nosotros somos los llamados fuera. ¿Quiénes son los llamados fuera? El cuerpo de Cristo. Todos los que somos nacidos de lo alto por la semilla eterna en Cristo. Jesús es la vid verdadera. El pan es el sembrador y nosotros somos los pámpanos. Permanecemos en Él y Él en nosotros, dice Juan 15,
del 1 al 8, y los pámpanos. Según Juan 10:10, ¿a qué vino el enemigo? A matar, hurtar y destruir. Él hará lo que sea para quedarse con la viña del Señor, con los llamados afuera. El enemigo está interesado y usará falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, lo que dice que este tiempo apostatarán, los últimos tiempos que serán los peores, que se llenará de todo lo falso. Usará lo que esté a su alcance para tomar la viña, los llamados fuera del Señor. Y para que los llamados fuera dejemos de obedecer al Señor y obedezcamos a los Acab y obedezcamos a estos depravados o a estos que apostatan o a estos falsos. ¿Sí? Ahora, vemos que Nabot no quiso venderle su herencia. Por eso decía en esta noche, ¿vamos a vender nuestra herencia? La herencia que Dios nos dejó significa mucho. Vamos a ver Efesios 1, 17 y 18. Vamos bien. Efesios 1, 17 y 18. Vamos a leer. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Su herencia en los santos. ¿Quiénes son los santos? Gracias Dios. Somos en Él tenemos herencia, en sus santos. Pero miremos, vayamos más allá. Efesios 1 del 11, un poquito más atrás, dice, en Él, diga, en Él. Asimismo tuvimos herencia. En Él. Ahora sigamos leyendo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si usted está en Él, tiene herencia. Usted ha sido llamado en herencia. ¿Vamos a vender nuestra herencia? Sigamos. Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Diga conmigo, somos aptos. Somos aptos para participar de la herencia. Dios nos ha hecho aptos. Dios nos ha reconciliado para que podamos participar de una herencia. Los veo re entusiasmados que participan de una herencia. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Somos llamados, hemos recibido una herencia que es la vida eterna. ¡Qué entusiasmo! Gracias Dios. Gracias Laura. Hemos recibido una herencia, somos llamados. Vamos a leerlo de vuelta porque me parece que... Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Déjeme decirle, la herencia no es para todos, es para los llamados. Recíbala, ponga más entusiasmo. Dios tiene una herencia para nosotros, hemos sido llamados para heredar. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1, 3 y 4. ¿Para quién es la herencia? Vamos, Laura. Gloria a Dios.
Eso es, así se toma la herencia del Señor. 1, 3 y 4. A ver, que lo lea otro, a ver si le ponemos un poco más de entusiasmo a la cosa. Dale. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Gloria a Dios, tenemos una herencia incorruptible, indestructible, tenemos una herencia que no nos quita nadie esa herencia. A los llamados no se la quita nadie. ¿Quién no quiere heredar esa herencia? Gloria a Dios, vamos por esa herencia. Nuestra redención es una herencia para Dios. Él mismo nos dio la herencia. Él mismo nos dio la herencia, amén. Porque Él dijo, a los llamados le daré la herencia, no es para todos. Salvo que usted no considere que es un llamado, un elegido. ¿Sabe que el Israel antiguo recibió una herencia? El pueblo de Israel recibió una herencia, pero era una tierra, era una porción, una tierra prometida que debían hacer algo, debían poseerla, cuando pensaban, hoy pensamos, vamos a conquistar nuestra tierra prometida. No hay que conquistar nada, el Señor ya lo conquistó. El pueblo israelí, igual que nosotros ahora, debemos poseer, como el pueblo de Israel debía poseer esa herencia terrenal que tenía, nosotros debemos poseer la herencia eterna, porque el Señor ya pagó y ya nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para heredar esa herencia. ¿O tiene que hacer algún sacrificio usted? Dios le preguntó a usted si quería ser escogido. No, Dios nos eligió. Entonces, ¿sabe qué? Entienda que tiene una herencia y no venda su heredad. ¿A quién le va a vender la heredad? Ahora, Dios también tiene una herencia para nosotros, espiritual. Gloria a Dios, ¿no? También hemos recibido una tierra para poseer, para Dios y para nosotros. ¿Sabe cuál es la tierra? Pero Dios, primero tenemos que poseerlo a Él y darle de nosotros, ¿no? Miren, la tierra que Dios quiere es nuestras almas, la de los escogidos, que nos rindamos de una vez por todas, que entendamos, que rindamos nuestras emociones, que rindamos nuestras voluntades, nuestra mente. Amén. Él nos dio una heredad, pero también nosotros tenemos que entregar todo nuestro ser. Acuérdese, Él no recibe nada a media, Él lo quiere todo. ¿Sí? Mire, nuestra herencia espiritual es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Es redención, santificación y glorificación de convertirnos en hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque ¿qué dice Romanos 8:17? Somos herederos. Que somos herederos de Dios y coherederos en Cristo. Somos herederos de Dios y coherederos en Cristo. ¿Saben qué? El Señor empezó diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Siguió diciendo, no hay bueno ni siquiera uno. Estábamos muertos en delitos y pecados. Todos merecíamos la muerte. Si repasamos todos esos pasajes, y como dice nuestro apóstol, pondríamos todos esos pasajes en estandartes antipopulares, caeríamos de donde nos sacó Dios, y que ahora nos encontremos en que Dios quiere darnos herencia. Es como que la emoción debería ser un poco más, ¿no? Yo de tan solo saber que estaba muerto en delitos y pecados y que hoy tengo herencia,
No tengo palabras como para agradecerle a mi Señor. No tengo palabras. Es una bendición. ¿Sabe que es una bendición? Ahora, fijemos, volvamos a la viña, ¿no? Acab le prometió a Nabot que sustituiría su viña por una mejor o le daría el valor en dinero. ¿Saben qué? También el enemigo no descansa. Porque también a Jesús lo tentó. Y a Jesús lo llevó a un pináculo y le mostró todos los reinos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sí o no? ¿Qué hubiese pasado si Jesús se hubiese postrado? ¿Se puso a pensar alguna vez? No tendríamos heredad. No tendríamos heredad. Ahora, si Jesús no se postró por amor a su viña, para conservar su viña, ¿cuánto más debemos conservar nuestra viña nosotros, la herencia? ¿Sabe qué? Hoy en día hay mucha gente que está en autoridad. En este último tiempo, mucho peor, lo que hablamos antes, cómo se ha proliferado los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos profetas, ¿no? Ahora, que son como Acab, que necesitan tener seguidores, que necesitan manipular a la gente, que necesitan tener dominio, poder, iglesias hermosas, para la cual manipular a la gente y decir de que, claro, mirá la gente, la cantidad de gente que hay, mirá la iglesia que tenemos. Dios me bendice. ¿Saben qué? Eso no es sinónimo de que Dios los bendiga. Pero de esa manera manipulan a la gente. La gente cree que donde mucho más gente hay es porque está la unción de Dios. Y cuando repasamos, vemos que no es así. Obviamente, muchas de estas iglesias cuentan con pastoras que son como Jezabel. ¿Conocen muchas congregaciones que están manejadas y manipuladas por mujeres? Muchas, ¿no? ¿Conoce congregaciones en la cual falleció el pastor y ha quedado la pastora? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Mire, mire qué interesante se está poniendo la cosa, ¿no? ¿Sabe lo que significa Jezabel? Sin marido. Sin marido. Lo que traducido es sin cobertura. A ver, una mujer puede estar casada y no tener cobertura. ¿Sabe usted? Porque si la mujer no deja que su marido cumpla con el rol sacerdotal, es una mujer con un espíritu jezabélico. Es una mujer que desagrada a Dios. A Dios le agrada la mujer virtuosa, no la mujer jezabélica. ¿Sí? Para tener cobertura, las mujeres deben tener un corazón rendido al Señor, un corazón consagrado, saber cómo Cristo las llamó, cuál es el rol que le toca a la mujer. Como decíamos, hoy nos enseña. Dice que el varón es la cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza de la iglesia. La mujer ha sido llamada para ayuda idónea del varón. La mujer no tiene ningún cargo dentro de la iglesia, más que de interceder por la iglesia y por su marido, ¿no? Pero claro, es muy normal en iglesias donde le den mucha autoridad a la mujer que se levantan matriarcados, que se levanten espíritus jezabélicos. Yo recuerdo la primera vez que fui a Tucumán, en el año 2004, tuve la posibilidad de hablar con uno de los pastores y estamos hablando algo de esto. Y uno de los pastores me decía que en Tucumán había una iglesia que se hacían llamar SOPAC, Solteras para Cristo. Dice que, bueno, además está decir cómo terminó la iglesia, ¿no? Pero qué cosa increíble.
mujeres haciendo alarde de su soltería, ¿no? Y viendo lo que había detrás, un espíritu jezabélico impresionante, un espíritu donde no se someten a Dios. Miren, no solo que no se someten a la cabeza de su marido, sino que manipulan y le comen la cabeza al marido. Para decirlo más claro, lo dejan cabeza para abajo, cuando el marido tiene que estar cabeza para arriba. Lo dejan cabeza para abajo. Ese es el espíritu jezabélico. Obviamente, ¿saben qué? Muchas veces, he notado también muchas veces en gente conocida que tenía que... El varón, por comodidad, siempre es como que a veces delega mucho en la mujer. Y la mujer termina tomando una autoridad a la cual Dios no lo llamó, pero no es precisamente por culpa de la mujer. Muchas veces es por culpa del varón. Veamos que este rey era un rey malo ante los ojos de Dios. Pero ¿cómo fue el rey? Porque Acab no le vendió la viña. Fue todo llorando a su mujer que Acab no le había vendido la viña y que le había hecho. Y si no tenía ni ganas de dormir, ni ganas de comer, ni ganas de vivir. ¿A usted le parece? Mire usted, ¿no? Y esto pasa muchas veces. La mujer tomando la rienda de la casa porque el varón no hace lo que debe hacer, ¿no? Ahora, este es el sistema de la ramera, de la gran ramera. Notemos, vamos a notar alguna similitud entre lo que le pasó a Nabot y lo que le pasó a Jesús. Veamos, ayúdenme, vamos a Mateo 26, capítulo 3 y 4. Vamos a leerlo. Sí, 3 y 4. Leamos. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Con engaño. ¿Sabe qué? Si usted camina en integridad, si usted obedece a Dios en todo, la única forma de destruirlo van a ser con engaños. Pero usted no se haga problema. A Nabot lo tuvieron que buscar testigos mentirosos. Y a Jesús, exactamente lo mismo. Veamos el mismo capítulo del 59 al 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, ¿qué buscaban? Falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Qué dijeron? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Fíjense. Después, bueno, siguieron mintiendo, diciendo que Jesús había dicho que no era digno darle al César. ¿Se acuerdan? Y comenzaron a acusarle, eso está en Lucas 23:2, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Fíjense en lo que habíamos leído en Levítico, toda la necesidad de que hayan 2 testigos. Dice que no encontraban 2 testigos para levantar falso testimonio en contra de nuestro amado Señor. Sin embargo, algunos se dio. Qué tremenda, ¿no? La similitud, ¿no? Notemos que este espíritu trae intimidación. Luego falsos testigos, luego te matan y luego toman posesión. ¿No?
Entonces, entendamos que tenemos una heredad para cuidar. Entendamos que debemos cuidar lo que Dios nos dio como regalo, lo que Dios también le costó, porque esta heredad que somos nosotros, a Dios le costó sangre. ¿Sabe, no? Sabe que Dios compró esta heredad y bastante cara. Esta heredad no tiene precio a lo que lo compró el Señor. No es cuestión de dinero. Pagó con su propia vida, con sangre. Lo entregó todo. Soportó el vituperio, soportó escupitajos, soportó golpes, abultanzas, a tal punto de molerlo. Soportó lo insoportable, una muerte en cruz. Como digo siempre, se humilló hasta el extremo. Tanto que pasó de la humillación a ser maldito. Se humilló siendo Dios y tomando forma de hombre. Se humilló siendo hombre y siendo obediente hasta la muerte en cruz. Y se hizo maldito, porque la palabra dice: maldito el varón que es colgado del madero. Todo por amor a su heredad. Todo por amor a nosotros. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a vender nuestra heredad? ¿Vamos a seguir dándole parte de nuestra heredad al enemigo? ¿Vamos a negociar nuestra herencia? ¿Sabe qué? El tiempo se acorta. Ya no queda tiempo. Ya estamos en los tiempos finales. Y me gustaría que podamos reflexionar, que podamos entender, que pagó un alto precio por esta heredad. Y que, ¿sabe qué? No tuvimos ningún mérito para recibir esta herencia. Nada hicimos bien. Nada hicimos bien. Sin embargo, el Señor decretó de que los que estamos acá, muchos de los que están en su pueblo por ahí, sean escogidos y sean aceptos para recibir esta heredad. Y sean herederos de Dios, coherederos en Cristo. Y que podamos en algún momento recibir esa morada que hay en la casa. Muchas moradas hay, muchas mansiones tiene preparada para nosotros. Por eso entendamos que esta heredad de los llamados fuera, de aquellos que verdaderamente fuimos escogidos, de la verdadera iglesia del Señor, no del edificio, no del edificio. El edificio eso se destruye. ¿Vieron el tornado que pasó hace poco? Arrasó con todo lo que quedó acá, ¿no? Casas que le caía un árbol y los partía al medio. Eso es edificio. La heredad tuya no se destruye. Dice la palabra que ni la muerte puede con esa heredad. Porque los que mueren en Cristo serán resucitados primeros. Nos juntaremos todos con el Señor. No hay nada que pueda destruir tu heredad. Lo único que puede hacer que no heredes es que vendas tu heredad, que negocies tu heredad con los Acab. Entonces, los invito a que podamos reflexionar. Vamos a volver al capítulo de Mateo 21 y vamos a leer a partir del verso 33, los labradores malvados. ¿Lo tienen? ...21 del 33 al 46... Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos.
Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Amén. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que edificaron los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Pero al buscar cómo echarlo mano, temían al pueblo, porque éste te tenía por profeta. Interesante, ¿no? Vamos a desmenuzar este. El Señor en esta parábola es Dios, el pan. La viña es la asamblea de los llamados fuera, lo que decíamos antes, ¿no? Los labradores eran la nación de Israel. Hoy yo creo que esa misma nación, iba a decir algo, pero mejor lo dejamos para antes. Los siervos son los profetas, a quienes asesinan. La nación a quien le entregó el cuidado de la viña son los gentiles. ¿Sí? Acuérdense que dice que él le arrendará la viña a otros que den frutos. El hijo a quien matan es el mismísimo Jesucristo. ¿Saben, no? Esta parábola habla del sistema religioso de hoy. Lamentablemente los pastores de este sistema tienen la actitud de los nicolaitas, de los fariseos, de los escribas. Pero miren qué interesante. Miren qué interesante. Dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia e inteligencia. La viña será entregada a pastores que lleven a la gente a la plenitud, que lleven a la gente a reconocer que todo lo que hacemos, todo lo que decimos es Cristo. Que por hacerlo bien somos inútiles, no tenemos ningún valor, y que realmente cualquiera que estamos acá porque Dios lo quiso, no porque hayamos hecho nada bien. Este es el problema de por qué la gente le cuesta entender la doctrina de la elección. A la gente le molesta saber de que no hizo ningún mérito para ser salvo, para ser elegido. Nada halló Jesús bueno, nada halló el pan de bueno para que nosotros merecer la salvación, merecer esta heredad. Dios lo quiso así. Merecemos la heredad porque Dios predestinó a algunos. Y habíamos entendido en 2 ministraciones atrás que no eligió a todos, como nos hacen creer. Dios murió por algunos, no por todos. Así lo certifica Isaías en el capítulo 53, versos 11 y 12, así lo certifica Marcos
en el capítulo 10, 45, que no murió por todos, ¿sí? Pero debemos entender que la viña será entregada a los verdaderos hijos de Dios. Cuando digo pastores, hablo también de apacentadores. Quizás no todos se han llamado a pastorear, pero sí todos somos llamados a apacentar, ¿sí? A caminar entre medio del rebaño. Acab tipifica el yo en el trono y Jezabel la prostitución para conseguir todo a cualquier precio. Por eso, en este tiempo debemos entender y debemos considerar qué vemos, qué escuchamos, qué decimos. Siempre no me canso de decir que muchas veces escuchamos un montón de radios, un montón de prédicas, sin darnos cuenta que quizás nos estamos prostituyendo, nos estamos escuchando algo que a Dios no le agrada. Entonces tenemos que cuidar lo que nuestros oídos, nuestros ojos, ¿no? Y entender de que tenemos una heredad para cuidar. Y que nos va a enseñar, va a ser Cristo a cuidarla. Él es el pastor de los pastores, Él es el que nos va a enseñar. Mientras la palabra nos enseña lo que habíamos dicho, que el diablo vino a matar, robar y destruir. ¿Qué vino a dar Jesús? En Juan 10:10 dice que vino a dar vida. ¿Y vida? ¿Y cómo sigue el pasaje? Mire qué interesante. Mire qué interesante. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Si verdaderamente tenemos una heredad y tenemos una heredad a causa del pastor de los pastores, a causa del verdadero y no a causa de ningún asalariado, debemos cuidar esa heredad. No es tiempo de vender nuestra heredad. Nuestra heredad no se negocia. ¿Me entienden que la heredad no se negocia? ¿Podemos entender esto? Yo los invito a que reflexionemos qué vamos a hacer de ahora en más con nuestra heredad. Quizás, como le pasó a Nabot, hasta tengamos que perder nuestra vida a causa de nuestra heredad. Porque en este último tiempo, dice la palabra, que vendrán persecuciones y querrán que neguemos a aquel que nos dio la heredad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Haremos como Nabot, que a causa de no desagradar a Dios prefirió no vender, aún a causa de su propia vida? Haremos como tantos mártires como Felipe o tantos apóstoles que han muerto por no negar la fe en Jesucristo, por no vender su heredad. O haremos como el joven rico, el cual por amor a las cosas del mundo no se dio cuenta que amando las cosas del mundo vendía su heredad. Vendía su heredad, que esa heredad no nos quita a nadie. Toman conciencia que no nos quita a nadie esa heredad. Dios nos la dio. Amén. Pero entendamos que Él va a venir a rendir cuenta por esa heredad, porque esa heredad le pertenece. Cada uno de ustedes le pertenece a Él. Y va a llegar un momento que tendremos que pedir cuentas. Vamos a rendir cuentas delante de su presencia. ¿Y cómo estaremos delante de su presencia? ¿Estaremos aptos delante de su presencia? Yo los invito a que reflexionemos en este tiempo y que podamos entender y que podamos reconocer que un día estaremos delante de su presencia. Y ahí Él nos examinará. Porque como digo siempre, ¿no?
Entre nosotros nos vemos muy santos, más acá adentro. Tienen unas caritas que son impresionantes. Pero después, cuando salimos, ahí estamos. Y para el Señor es lo mismo. Nosotros, yo aspiro en el nombre del Señor de que podamos encontrarnos todos juntos, estemos disfrutando de esa heredad, ¿no? Pero no nos asombre si quizás lleguemos y no encontremos a algunos, porque ahí el pastor de los pastores, ahí delante de él rendiremos cuenta a ver qué hicimos con la heredad y si somos aptos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Damos gracias al Señor. Padre del cielo, te damos toda la gloria a ti en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y entendemos, Señor, que tenemos una heredad para cuidar, una responsabilidad, una heredad a la cual debemos cuidar y debemos hacerla crecer. Una viña en la cual tú nos has apartado, Señor. Por eso en Cristo Jesús, Señor, oro para que mis hermanos acá puedan en esta hora tomar conciencia, Señor, de que esa heredad no se negocia, no se vende, que esa viña es propiedad tuya, Señor. Y nosotros que representamos los llamados fuera, aquellos que hemos sido escogidos, aquellos que hemos sido llamados, Señor, para estar en la eternidad contigo, te pido que tu gracia se esté manifestando, Señor, que tu gracia sea visible en cada uno de nosotros y que podamos entender el precio que costó esa viña, que podamos tomar conciencia, Señor. Podamos tomar conciencia